Este tipo de trabajo es una práctica que ha existido desde tiempos antiguos y ha sido parte de muchas culturas y sociedades a lo largo de la historia. En la antigua Roma, esta era una práctica común y regulada que se llevaba a cabo en burdeles, en la calle y en otros lugares. La inversión de la clase élite en la gestión de burdeles, los impuestos que gravaban a estas mujeres trabajadoras y la gente que procuraba servicios impulsaba la economía de Roma. Así, Roma se convirtió en la antigua capital de la prostitución, tanto así que fue legalizada. La clase alta identificó las ganancias obtenidas al invertir en propiedades de burdeles y por lo tanto no perdió la oportunidad. Posadas, tabernas y sitios de todo tipo se asociaron al ejercicio de la prostitución. Calígula recaudó el impuesto sexual más infame, donde la parte de la tarifa de servicio de las prostitutas iría al tesoro estatal. Esto se denominó como el impuesto imperial. El mismo impuesto se impuso a las personas que procuraban este servicio. Alejandro Severo retuvo este impuesto cuando llegó al poder. La única diferencia fue que el dinero de los impuestos recaudados se destinó al mantenimiento de los edificios públicos y no al tesoro estatal. El edil, una oficina responsable de los edificios públicos, regulaba la prostitución en la antigua Roma, otorgando a las mujeres una licencia stupri, licencia para el libertinaje. Después de anotar sus datos, su seudónimo y sus precios, una vez que el nombre de una mujer se inscribía en el registro de los ediles, nunca se podía eliminar, convirtiéndose en una mancha permanente contra su nombre. Según los antiguos romanos, tener relaciones con una prostituta no era adulterio. También era una norma que un joven romano perdiera su virginidad con este tipo de mujeres. La prostitución masculina era muy común y a menudo ocurría en baños públicos. Al ingresar a los baños, las mujeres solían pagar el doble, pues en opinión de los propietarios, ganarían mucho más por los servicios que se brindaban en el interior. Los baños públicos estaban separados por género, por lo que era un lugar perfecto para la prostitución entre personas del mismo sexo. Como con casi todas las mujeres que venden sexo a lo largo de la historia, había una jerarquía dentro de la prostitución. Las meretrices, como se conocían en la antigua Roma, eran mujeres registradas para quienes vender sexo era una profesión, mientras que las demás mujeres no registradas o casuales caían en la categoría más amplia de prostibulae. Las meretrices tenían que pagar impuestos imperiales, pero se les negaban muchos derechos cívicos, pues eran personas infames. Los hombres romanos nacidos libres, por ejemplo, no podían casarse con meretrices. Algunas meretrices eran casi como cortesanas, eran ingeniosas, educadas y hermosas, y algunas ganaban grandes cantidades de dinero con clientes y patrocinadores adinerados. No todas las prostitutas eran esclavas, aunque muchas eran libertas, esclavas emancipadas. Dado que los esclavos se consideraban propiedad según la ley romana, los esclavos que trabajaban como prostitutas casi siempre eran obligados a hacerlo por sus amos y no habrían obtenido ningún beneficio económico. A veces los vendedores de esclavas adjuntaban una cláusula de ne serva a la esclava para evitar que fuera prostituida. La cláusula ne serva significaba que si el nuevo dueño usaba a la esclava para este trabajo, automáticamente quedaría libre. Los niños nacidos de esclavas prostitutas eran automáticamente esclavos. Las niñas recién nacidas que sus madres dejaban morir en las calles eran recogidas por familias para criarlas y utilizarlas en este trabajo. Normalmente, estas mujeres se podían identificar con relativa facilidad. A menudo vestían muy poca ropa o eran transparentes. A estas mujeres se les prohibía usar la estola, el vestido de una matrona romana, pero en su lugar se les obligaba a usar la toga como prenda exterior. Esto se debió a que se consideraba que estas mujeres tenían un deseo sexual masculino. También usaban largas cadenas de oro que les llegaban hasta la cintura, que eran obsequiadas por sus clientes o patrocinadores como señal de posesión más que cualquier otra cosa. Junto a los campamentos de las legiones romanas se instalaron lupanares que fueron instalados por los propios soldados. Por lo general, eran de madera con muebles pobres que en realidad estaban encerrados en unas pocas literas cubiertas con heno o pieles. Sin embargo, todo esto cambió después de que Roma se estableciera en muchas provincias y ralentizara su expansión. Esto permitió la construcción de lupanares más profesionales en los lugares donde estaban estacionados las legiones. A partir de eso, los lupanares solían estar centrados en áreas particulares de la ciudad, normalmente ocupadas y densamente pobladas. Un burdel romano no solía ser muy diferente de las casas normales.
Los burdeles para patricios estaban comprensiblemente ricamente decorados. En las paredes se dibujaron frescos eróticos. La entrada al lupanar estaba custodiada por el llamado Vilicus, que era guardia de seguridad y maestro de ceremonias. Saludaba a los clientes, recogía los pedidos y mantenía el burdel en orden. En el interior, sirvientes y los llamados aquari, que se aseguraban de que las copas de los invitados no estuvieran vacías. Luego estaban las ancillae ornatrices, que se ocupaban de la apariencia de las damas. Las habitaciones individuales habrían sido pequeñas y tenuamente iluminadas con el nombre de la mujer y los precios escritos con tiza en la puerta exterior. Las trabajadoras sexuales más elitistas de la clase patricia romana eran conocidas como la alta cortesana delicatae. Incluso las delicatae, que eran hijas rebeldes y seductoras de familias patricias honradas, traerían vergüenza y escándalo a su nombre familiar de élite. Es así como solían estar enmascaradas y por lo tanto protegidas de ser reconocidas. Algunas se hicieron conocidas como las ambulatae, que eran vagabundas sucias y provincianas que esperaban afuera o cerca de burdeles caros o lugares como la arena de gladiadores, teatros y circos, listas y dispuestas por solo 2 monedas. Para aquellos que eran demasiado tímidos para acercarse a un lupanar, siempre existía la opción de un encuentro con una prostituta del cementerio, una bustuariae. Estas mujeres operaban principalmente en los cementerios y tumbas subterráneas de Roma. Fueron descritas como vergonzosas, demacradas, pálidas y enfermizas, todas descripciones similares a los propios muertos. En la madrugada ofrecían sus servicios como dolientes a sueldo, pero por la noche estaban listas para cumplir cualquier oscuro deseo. Las bustuariae usaban tiza en la parte posterior de las lápidas para anunciar sus precios y participaban en actos eróticos dentro de los pasajes de las tumbas y parcelas aisladas. Su clientela estaba formada por sepultureros, entusiastas pseudonecrófilos y vulnerables viudos de luto. El servicio con una prostituta de clase baja costaba lo mismo que una barra de pan, y estas mujeres ganaban 3 veces más que un trabajador no calificado. Dentro de esta profesión, la vida sería para siempre una lucha por la supervivencia en lugar de una aventura llena de emociones de deseo carnal. Las condiciones de vida por sí solas hacían que la antigua vida de la prostitución estuviera plagada de enfermedades, fuera dolorosa y extremadamente incómoda. Las prostitutas no podían negar un servicio, a menudo eran abusadas, ultrajadas, golpeadas o incluso asesinadas por sus jefes o clientes. A menudo un cliente estaba celoso de otros a quienes servía la mujer y tomaba represalias. Además de brindar todo tipo de servicios, estas mujeres ofrecían apoyo emocional a sus clientes, que era incluso más duro que el sexo mismo. Aunque se sabía que los burdeles tenían sus propias cañerías de agua, lo que permitía a estas mujeres limpiarse entre cliente y cliente, sin embargo, sus raciones de agua solo permitían limpiar lo esencial en lugar de todo su cuerpo. Y por ejemplo, a las mujeres que trabajaban en los cementerios no tenían esos lujos. Se esperaba que éstas garantizaran la satisfacción de sus clientes desde el anochecer hasta el amanecer y luego esperarían su turno en los baños públicos solo si habían ganado suficiente dinero para ingresar. La apariencia de limpieza era esencial para mantener a los clientes en la antigua Roma, a través del olor, el estilo de vestir y el arreglo personal.